traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Estamos en esta serie, en nuestra serie del Espíritu Santo, y si pueden, por favor, pueden tornar a Segunda de Pedro capítulo 1, Segunda de Pedro capítulo 1, y mientras buscan esto, quiero recordarles de lo que Juan ha dicho. Bueno, lo dijo Jesús, pero Juan lo escribió y dijo, en la última noche de los discípulos, Jesús dijo en el capítulo 16, te digo la verdad, es para su avance, para su beneficio que yo me vaya. Imagínense esto, que Él se tiene que ir y que esta es la posición de mayor beneficio para ellos. Y te digo la verdad, que es para vuestro avance que yo me tenga que ir porque va a venir el Consolador, el Espíritu. Y si yo me voy, lo enviaré. Tú y yo, como creyentes en Jesucristo, estamos en una maravillosa posición de avance. Porque eso fue dicho a los apóstoles de Jesús, a los 11 discípulos, a través de ellos, y lo que Dios hizo de ellos a través de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, fue algo maravilloso. El Espíritu Santo, nosotros no estamos en una posición de ninguna desventaja, sino de una ventaja, aventajados somos. Y en estas series, en las noches de los domingos, queremos darte un mejor entendimiento del Espíritu y su ministerio, que te pone en una posición de avance y de beneficio. Y hay algunas preguntas que nos van a ayudar para pensar y siempre son asociadas con el Espíritu Santo. Realmente queremos que tú sepas, saliendo esta noche, convencidos, que estás en una posición de beneficio y de ventaja. Yo sé que tú ya lo crees, pero creo que tengas esto en tu mente de forma ferviente. Cuando un mago revela cómo hace sus trucos de magia y lo muestra, de primero, es algo que nos satisface. Y es, así es como lo hace. Porque entonces te das cuenta y tienes la confianza. Cómo lo hace y cualquiera lo puede hacer. Entonces no es nada excepcional. No es nada mágico, no es nada especial, no es nada excepcional. Y cualquier persona lo puede hacer. Pero esta noche vas a poder ver conmigo al Espíritu Santo en la inspiración. Esa es la palabra de Dios viniendo a los hombres en una forma escrita. Y lo vas a empezar a ver cómo Él lo hizo. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 al 21, revela a nosotros cómo el Espíritu lo hizo. Y es maravilloso. Él va a revelar cómo Él lo hace y cómo lo hizo con ellos. Y es de una forma astronómica mejor. No hay nada acerca de Él cuando lo escuchas donde vas a ser satisfecho por un momento y miras, mira cómo lo hizo y piensas que no fue nada especial. Nunca vas a concluir que haya una manera mejor. Es astronómicamente mejor. Y una vez tras otra vez, cuando te acuerdas cómo el Espíritu Santo llevó a los profetas a escribir la palabra de Dios, siempre vas a encontrar el cómo es más satisfactorio y eso nos lleva a adorar. Va a ser algo que nos va a dejar perplejos y sorprendidos cuando entendemos lo que pasó. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo actuó de manera protectora en hacer estas obras con los profetas. Y como la revelación del truco de magia, no te vas a quedar insatisfecho. Si fuera por los profetas en sí mismos, de alguna manera el poder encontrar la verdad de Dios fuera de él, estarían sin esperanza. Así que confío que el Señor nos va a ayudar a concluir esto en esta noche.
cuán impresionante y cuán no común es la obra del Espíritu Santo y cuánto nos llena de satisfacción y produce la adoración. Esta doctrina de la inspiración es una expresión de Dios y la compasión para nosotros. Su deseo para equiparte, su amor para ti, es una señal de su preocupación por ti, el que Él dio su palabra a través de las escrituras y lo dio para protegernos, proteger la pureza de la palabra de Dios de las impurezas de los profetas. Porque los profetas son como tú y yo. No hay nadie como el Espíritu Santo. Así que en esta noche vamos a ver a dos pasajes diferentes que cubren dos dimensiones o arenas donde los teólogos lo llaman la inspiración, que estamos en el primer pasaje. Así que número uno vamos a hablar cómo el Espíritu lo hizo. En segunda de Pedro capítulo 1, verso 20 y 21. Y después número 2 vamos a hablar cómo el Espíritu lo usa. En segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Así que te voy a llevar pasajes que los he escuchado cientos de veces o miles de veces. No voy a decir nada que tú no sabes, sino que simplemente vamos a estar admirados acerca de la obra del Espíritu de Dios. Número uno, cómo el Espíritu lo hizo. ¿Cómo pudo cumplir a través de la inspiración en los profetas? Y es importante el escrito de Pedro cuando pensamos en todas las doctrinas que Dios presenta, la doctrina de la elección, la regeneración, la doctrina acerca de la soteriología que habla de la salvación. Pedro y todas estas doctrinas están enraizadas en un contexto. Pedro y su primera carta es para asegurar la fe de la iglesia como estaba bajo la persecución furiosa. Y miren, dice, verso 12, no sean sorprendidos porque les ha venido una prueba, porque esto es lo que le pasa a los creyentes alrededor de las iglesias en el mundo. Vienen bajo una prueba de fuego. Y las iglesias necesitan el cuidado pastoral que los estabiliza en ese sufrimiento en el cual ellos van, pero de forma desafortunada, no largo tiempo después de eso, la iglesia tiene más persecución, pero crece en número, pero se dan cuenta de que hay una proliferación de falsos maestros que causan más sufrimiento. Así que Pedro les escribe nuevamente, y ese es el contexto grande de Segunda de Pedro. Y lo que me encanta acerca de estos capítulos pequeños, tres capítulos pequeños, que Pedro no suena en la manera en el capítulo uno como suena el capítulo 2 y en el capítulo uno. Y miren un poco, segunda Pedro capítulo 2 verso 10 a la mitad de esto, estos falsos maestros, ellos están llenos de su propia voluntad y no tiemblan cuando blasfeman. Verso 12, son como animales irracionales, como criaturas llenas de instintos para matar y blasfemar lo que no tienen ningún conocimiento. Están sufriendo de forma justa en sus obras injustas. Y tratan de seguir acumulando ascuas en el tiempo del juicio y están llenos de culpa y mancha, así como ellos en ese festín de pecado, lleno de adulterio sus ojos, sin cambiar su pecado, engañando las almas, teniendo un corazón engañoso, el cual está entrenado para el pecado, y es lo que está describiendo en el capítulo 3. Estas advertencias fuertes por su palabra, los cielos son reservados para la ira sobre ellos y la destrucción de los impíos, los cuales los ha descrito como los falsos maestros. Y lo que me encanta de segunda de Pedro es que sabiendo de que él tiene que asegurar a los creyentes en el en, enfrente de los falsos maestros, no empieza a tomar su carta con una amenaza, una advertencia, sino con empieza con esto.
con una promesa gloriosa. Miren el capítulo 1. Verso 2, que la gracia y la paz sean multiplicada en medio de vosotros a través de Jesucristo, como el poder y la gloria y la excelencia, porque nos ha dado todo lo que pertiene a la vida y a la piedad, porque somos llamados para su propia gloria, por su excelencia, y nos ha entregado y concedido grandes promesas, porque por ellas ustedes tengan parte de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción y no sabe ni siquiera lo que viene, basado en lo positivo que es Pedro. Y ese es un buen pastor o un buen instinto pastoral en dar la esperanza y luego hablar de las dificultades. Y esa nota de esperanza y seguridad para la iglesia se extiende todo hasta el final del capítulo 1, verso 20. Ahora miren nuestros versículos, verso 20 y 21. Noten esto, que está la nota de esperanza. Pero no hay ninguna profecía en la escritura que fue dada por su propia interpretación, porque no hay profecía que se haya hecho por la voluntad de hombre, sino que los hombres, siendo movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Así que en verso 21 y 20 nos muestra el contexto general del sufrimiento y la amenaza de los falsos maestros y aún más y se sienta en esta idea con Pedro y su provisión pastoral de esperanza y las promesas de que van a establecer a los creyentes, los cuales están siendo tentados a comprometer la verdad por la amenaza exterior y la amenaza de los falsos maestros. Y esto se sienta en una esperanza que estabiliza a los creyentes, explicándoles cómo vino la escritura, porque ellos puedan sufrir y experimentar estas tentaciones y ser victoriosos, porque entra la obra del Espíritu Santo explicando la inspiración. Así que las doctrinas siempre son contextualmente enraizadas en situaciones de la vida normal. No es como un profeta que está sentado en una torre de Eiffel y no conoce la realidad. No, él está concerniente a lo que dice la iglesia, a lo que sucede. Y de ahí vienen las doctrinas. Las doctrinas nunca son aburridas. Así que lee muy bien. ¿Cuál es esta situación que sucede? Tú sabes esta doctrina de inspiración también. Cómo el Espíritu toma a los profetas de las mismas palabras de Dios. Bueno, caminemos por esto juntos. Verso 20, noten esto. Pero antes de todo, no es como, oh, tú sabes de que podemos llegar a esto, vamos a hacer cosas más importantes antes. No, no se trata de eso. Esto se trata en primer lugar. En primer lugar, necesitan saber esto. No puedes no saber, necesitas saber esto primero que todo. ¿Por qué? Pedro quiere tener este argumento en lo negativo, no uno, sino dos. Verso 20, no hay una profecía en la escritura, verso 21, ninguna profecía fue hecha por voluntad de hombre. No hay una voluntad de la escritura que viene por alguien en su propia interpretación. Así que tomemos esto, donde la escritura no viene. Y no, la fuente de esto no viene de la voluntad de hombres. Y nos dice cómo no vino a ser. Así que empecemos al final de esa cláusula. Ninguna profecía ha venido por la interpretación personal de una persona, valga la redundancia. Así que los hombres son interpretadores. Los hombres son interpretadores y está explicando esto. Tú eres, yo lo soy. Todo lo que hacemos en cada situación, todos los días, es interpretamos. Vemos lo que vemos, escuchamos lo que escuchamos y experimentamos lo que experimentamos y tratamos de poner una explicación sobre esto y eso nos ayuda a entender, tengo perspectiva, tú tienes una perspectiva, interpretamos la vida, queremos explicarla a nosotros, queremos explicar lo que hemos experimentado y lo que escuchamos de otras personas. Tú y yo queremos ver hacia nuestro mundo y ver lo que ha pasado y lo que ha sucedido y tratamos de darle un sentido a lo que sucede. El punto acá es este, que esa no es la fuente de la escritura.
no es de donde viene, no es como la escritura vino a ser, no viene de ellos. Y de hecho, Pedro nos dice de esta manera, no hay una profecía en la escritura que venga así. Así que hagan una lista en la Biblia de todas las profecías de la Escritura, que empieza con Job, con Moisés, con Josué, con Samuel, con David, con Asaf, con Salomón. Piensa acerca de Ezra, muévete a Isaías, mira a Jeremías, el profeta llorón, ve a Ezequiel, a Daniel y todos los profetas menores, hasta Malaquías, no paras ahí, ve hasta el Nuevo Testamento, a las escrituras de Pablo, qué profecías de la escritura vienen de su propia interpretación de las cosas. Mira todo eso, de todas las profecías de la escritura que vienen de sus profetas de la escritura. La respuesta es ninguno. No hay uno. No profecía en la escritura viene por la propia interpretación. Ese es como el Espíritu Santo no lo hizo por interpretación humana. El Dios Espíritu no dijo, bueno, estos creyentes están sufriendo y están siendo tentados para comprometer vidas. ¿Y qué es lo que necesitan? Y el Espíritu dice, sí, yo sé, déjalos que ellos prueben hacer sentido de todo y estabilizarse a sí mismos. No es lo que el Espíritu hace. Y eso es lo que Adán y Eva hicieron cuando se escondieron detrás de las ramas, trataron de darle sentido a la situación y se escondieron de Dios. Y eso es lo que Caín hizo después de asesinar a su hermano. Interpretó lo que estaba sucediendo, siendo rechazado por su ofrenda, y mata a su hermano, y fue la interpretación de lo que entendió. En la torre de Babel, las naciones se reúnen y pensar en lo que Dios quiere que hagamos en los casos. Esta es la explicación, mantengámonos juntos. Eso es lo que sucede cuando nos apoyamos en nuestras propias interpretaciones y perspectivas. Entonces, son corruptas. Y nuestra manera de interpretar las cosas, tu manera de interpretarlas, son incorrectas. Los profetas interpretaban como tú y yo. Y el Espíritu Santo no estaba interesado en seguir pecadores rebeldes y cómo ellos apreciaban la realidad, sino que Él, de la oscuridad, de la perversión de la mente humana, inspiró la verdad y protegió las palabras de Dios para que no sean llenas de una polución que contaminara esto. Y miren lo que dice, ninguna escritura viene de una interpretación humana. Así que Pedro está diciendo de esta declaración, verso 21, por lo tanto, así que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Y de hecho, miremos el final de esto. Ninguna profecía fue dada o fue hecha por la voluntad de hombre. Y eso es como la última cláusula, oración en esto. Los interpretadores humanos que explican no son la fuente de la escritura. Ahora, y miren mi inglés, no son los hacedores de voluntad. Nosotros queremos cosas voluntarios en el sentido de que quieren actuar en su voluntad. Eso es lo que los hombres hacen. Miramos a una vida y estamos llenos de diferentes pensamientos, tenemos voluntades que nos mueven, como miramos en nuestra vida, como Adán y Eva, después de que comieron la manzana, querían algo, el fruto prohibido, querían esconderse de Dios. Caín, cuando él vio que su ofrenda fue rechazada, él quería algo, quería a su hermano muerto. La raza humana en Babilón quería algo, quería separarse y estar juntos, así que trataron de construir un monumento y querían grandes cosas para sí mismos. Así que de nuevo, haz una lista de todos los profetas, desde Job, Moisés, alrededor de las escrituras. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo hizo, bueno, tú crees que sería muy bueno esto? Mira a los profetas. Mira lo que los profetas quieren.
En la escritura nunca vino ni una sola vez la profecía de la escritura o fue hecha por la voluntad de los hombres. Así que esto nos ayuda a saber de dónde viene la profecía, de dónde no viene, dónde no está la fuente de esto. No es de la interpretación de hombres, ni su voluntad, ni aún una sola vez. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? Y es donde está tu confianza. Tú tomas la palabra de Dios de una realidad perpetua y Él, puedes creer en esto. En este texto tiene la confianza, que no se ha equivocado. Pero dices, pero los hombres fueron involucrados en esto. Los hombres sí escribieron también. Creemos en autoría dual. Dios escribió, pero también los hombres escribieron. Sí. Así que llegamos al final del verso 21, cómo el Espíritu Santo usó a los hombres para traer la escritura. Mírenlo al final, pero en contraste, los hombres siendo movidos, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Los hombres, es la idea principal, hablaron de parte de Dios. Y lo que dice acá, tienen que ser movidos por el Espíritu. Los hombres fueron movidos por el Espíritu, hablaron. Así que las profecías de la Escritura nunca vinieron una por una. Noten esto, nunca vinieron una por una hasta que el Espíritu Santo estuviera presente con los profetas. Los profetas pueden hablar muchas veces. ¿Cuántas cartas sabemos que escribió a los Corintios? 4, pero solo tenemos 2. Así que no hasta que el Espíritu Santo de forma activa estuviera presente, moviera a los profetas hacia adelante, las escrituras aparecieron. Una profecía de la escritura después de otra en la historia de la redención y pasó como los profetas han sido movidos por eso y ha sido llevados. La idea de causar a alguien siendo movidos de una posición anterior y siendo movidos a una nueva posición. Así que contextualmente, ¿dónde los profetas deben ser movidos? Y piensa en estos dos versículos. Tienen que ser movidos, alejados de qué? Su propia interpretación, tiene que ser movidos, alejándose de lo que ellos quieren. Así que la palabra de Dios puede venir. Los hombres son aquellos que interpretan y explican. Así que ellos no pueden apagar esa llave. Interpretar y querer siempre está ahí, todo el tiempo está prendida, está listo. Así como el Espíritu Santo va a producir las escrituras santas, la palabra de Dios viniendo en la boca de los profetas, para que los profetas no trajeran una polución y corrupción a la palabra de Dios, es Dios. Y Él movió a los hombres, los inspiró de esa posición, así que la escritura no debe estar llena de polución por ellos. Los profetas fueron movidos, llevados. Pedro no lo hizo, Pablo no lo hizo por sí mismo, solo el Espíritu pudo hacer eso. Tú y yo hemos sido corrompidos queriendo cosas, así como los profetas. Y el Espíritu mueve a los profetas alejados de su propia corrupción, de querer y tener cosas así que la palabra de Dios no puede ser contaminada por eso. Así como ellos hablaron de parte de Dios. Y lo que el Espíritu Santo hizo es que reposicionó a los profetas. Y solo en ese momento el profeta habló de parte de Dios. Esto es algo que nos fascina. Es fascinante porque el Espíritu Santo no nos dice, el hombre es tan corrupto
y la válvula de corrupción está dañada, no lo puedes apagar. Esta es la manera en que siempre son. Imagínate, y si decimos, vamos a decir, no, no vamos a utilizar a los hombres y simplemente vamos a escribir con el dedo de Dios en la piedra, no, no hizo eso. Y de hecho, el Espíritu Santo involucró a la humanidad sin su depravidad. Así que solo la palabra de Dios puede venir a través de ellos. Así que la humanidad está involucrada, pero sin la depravidad afectándoles. Él movió a los hombres alejándose de su perversión y su mala interpretación. Así que los profetas pudieron hablar de forma verdadera de parte de Dios. Y le voy a preguntar, ¿tú crees eso? Porque es lo que Pedro está escribiendo a los creyentes en cada situación mientras están sufriendo bajo pruebas y persecución y sus vidas están siendo dañadas. Y esto es lo que los estabiliza en medio de la persecución y los llama a creer. En primer lugar, les dice, sepan esto. ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo crees? Esto, por eso, Moisés no suena como David, porque Moisés no es David. Y esto es porque David no suena como Jonás. Y esto es porque Jonás no suena como Jeremías. Y esta es la razón por la cual Lucas no suena como Pedro y Pablo no suena como Santiago. Porque Dios usó diferentes humanos. Pero también ellos todos suenan como el Espíritu Santo. ¿No es algo maravilloso? Y ese es como el Espíritu Santo trajo la palabra escrita. Esto como lo hizo. Eso es algo que nos satisface, yo creo. Y esto debe darte grande confianza y certeza y requiere fe para creer que esto es lo que pasa. Es lo que hizo. Y él no miente. Y nunca vas a concluir, nadie puede hacer eso. No, otros escritos pueden hacer lo mismo. No, no pueden. Solo el Espíritu hace esto. Nadie puede hacer lo que el Espíritu hizo, traer la escritura en una forma escrita. Nadie puede desasociarte de su propia interpretación a menos que Dios lo haga. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso y espero que esto genere para ti una profunda gratitud. Espero que esto alimente adoración en tu vida, en tu corazón, y admires al Espíritu Santo y expreses gratitud a Él y al Padre por Él. Y espero que te ayude a poder apreciar a lo que tú tienes en la palabra de Dios. Y te das cuenta el beneficio y la ventaja que tienes por cómo el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Y tenga la confianza en ella también. Tengo la palabra de Dios porque el hombre habló de parte de Dios. Porque el Espíritu hizo solo lo que el Espíritu Santo podía hacer en moverlos, inspirarlos, llevarlos. Así como el Espíritu lo hizo, es número uno. Ahora hablemos número dos. Cómo el Espíritu lo usa. ¿Cómo Él cumple? ¿Cuál es el propósito? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Tal vez estás más familiarizado con 2 de Timoteo, capítulo 3. Verso 16 y 17. Toda escritura está inspirada por Dios y o dada por el aliento de Dios y es útil. Y te pone en la ventaja para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y miren, le está diciendo esto a un pastor de esta manera, para que el hombre de Dios eres tú, Timoteo, seas equipado y perfecto para toda buena obra. Y por extensión, a través del pastor Timoteo, el hombre de Dios, él tiene la capacidad de ser instruido contextualmente. No es nada diferente desde el propósito de Pedro. En 2 de Pedro vemos Pablo
que está listo para asegurar y estabilizar a Timoteo en su ministerio pastoral y su rol, porque Pedro está en pena de muerte y no sabe cuánto tiempo le queda, pero Pablo también en su corazón pastoral, en este camino como Pedro, está tratando de estabilizar y asegurar a los creyentes en la iglesia que estaban bajo el sufrimiento y habían falsos maestros. Pablo quiere asegurar a Timoteo para que estén firmes. Y eso es lo que la doctrina de inspiración hace. ¿No es algo interesante? Así que esta doctrina es para alentarte y estabilizarte, para mostrarte cuál es la ventaja a pesar de que seas perseguido y tentado muchas veces. Para Timoteo, la palabra inspirada fue inspirada por Dios, lista y útil para enseñar, dada por el aliento. Toda la escritura, verso 16, es dada por el aliento de Dios. Y es otra manera de decir lo que dice Pedro acerca del Espíritu Santo moviendo a los profetas. Así que Dios, el aliento de Dios vino a través de los profetas. El punto acá es que la escritura es en verdad, con certeza, la palabra de Dios. Es lo que sale de la boca de Dios literalmente en la inspiración. La mejor manera es exhalar, el exhalar el oxígeno de los pulmones, quiere decir de que por la voz de Dios al momento de exhalar su aliento produjo la palabra. La palabra de Dios fue inspirada, exhalada, inspirada, dada por el aliento mismo de Dios. Y en algunas declaraciones negativas, recuérdense que dijo Pedro, ninguna profecía viene por interpretación humana o por la voluntad de hombre. ¿Y cómo vas a decir eso en lo positivo? Una manera que lo puedes decir es que toda la escritura es dada por el aliento divino de Dios. El Espíritu Santo movió a los profetas y ellos fueron el vehículo a través, el aliento de Dios habló. Dios exhaló su palabra a través de los profetas y en eso, al inspirar la escritura, la palabra es útil y beneficiosa. Y eso significa de nuevo que trae un beneficio a nosotros. Esta palabra que es inspirada, llena del aliento de Dios, llevada por el aliento, nos da los beneficios y la ventaja. Nos aventaja a Timoteo, el pastor va a usar las escrituras en sus propias vidas para que él, miren verso 17, pueda ser totalmente equipado para toda buena obra. Y eso también es verdad para nosotros. La manera en que el Espíritu Santo intentó hacer esto, la intención de él es para la enseñanza, para reprobar, para corrección, para enseñar en toda justicia y rectitud. Y esto también es la manera en que el Espíritu Santo tiene la intención de inspirar las escrituras y por lo también me encanta para mí, porque cuando me reúno con personas y pienso en mi propia vida y lo que estoy pasando, me encanta de pensar que las personas pueden estar en estas cuatro categorías al tiempo o en todo momento. Así que tú escuchando a tus hijos, padres, estás sentado con un trabajador compartiendo el evangelio. Cualquier situación que tú estás, pregúntate, ¿qué es lo que se necesita en este momento? ¿Es una enseñanza, reprobarlos, una corrección, enseñarles y entrenarlos en la justicia, en la rectitud? Es una combinación de todo esto, pero te da un paradigma mental para poder filtrar la situación y poder hablarles con sabiduría que viene de lo alto. Y cómo el Espíritu Santo utiliza las escrituras, primero, miren lo cuán genio y genial es la palabra de Dios y la inspiración del Espíritu Santo, que viene, no siempre viene con una reprensión, no te deja en el dolor de la reprensión. La escritura te quiere mover en ser corregido para corregir tu vida, como en el hogar.
Los problemas tienen que ser solucionados, tienes que ser corregido, pero la escritura no te va a dejar solo con corrección en las respuestas. El Espíritu, con la palabra de Dios exhalada de su boca, deben ser entrenados. Tenemos que hacerlo una y otra vez. Así que tomemos cada una de esas a la manera correcta. Enseñanza. Y miren, toda escritura es inspirada por Dios y útil, beneficiosa para enseñar. Tú y yo somos estudiantes y somos pupilos y nosotros no somos los que manejamos los oracles. No sabemos todas las cosas. Tú y yo no, no lo sabemos todo espiritualmente. Y el ser un cristiano no es como el bajar una aplicación y todo viene en la aplicación y tienes, bueno, está ahí, ya no lo tienes que bajar nada. No, tú estás en el proceso de aprender y seguir aprendiendo, de ser discipulado. Eres una persona que aprende, un, un estudiante, y momentos, en cualquier momento nos hace falta el conocimiento bíblico acerca de una situación. Nos falta el conocimiento bíblico acerca de una relación. Nos falta instrucción. ¿Cómo debo pensar acerca de mis pensamientos y mis actitudes? Debemos ser instruidos. Piensa acerca de tu vida, inclusive la semana pasada. ¿Has estado en necesidad de ser instruido? ¿Alguien ha tratado de instruirte con la palabra de Dios? Y eso es como el Espíritu Santo tiene la intención de utilizar las escrituras en tu vida. Es algo beneficioso y útil. Y eso sucede cuando tú eres una persona fácil de enseñar. Y cuando eres fácil de enseñar, vas a ser instruido y tú vas siendo puesto en una posición de ventaja. Y si estás en una posición de desventaja, no eres fácil de enseñar. Estás en una posición de pérdida, en un déficit. Y este es como el Espíritu utiliza las escrituras que Él ha inspirado para enseñarte. Y como decimos, el enseñar muestra también el reprobar y corregir. La segunda palabra, cuando somos enseñados lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros en cualquier diferente situación. A veces nos encontramos que somos reprobados o corregidos. Es una expresión de fuerte desaprobamiento, donde viene la palabra de Dios, que viene de Dios y fue escrita, confronta nuestras actitudes y muestra un desaprobamiento fuerte de lo que estamos haciendo o pensando. Y somos confrontados por la palabra de Dios, por cuán mal estamos pensando, por malas palabras o una mala forma de aproximarnos a esta situación, en este conflicto. Así que piensa de nuevo en tu vida, inclusive en esta última semana, has estado en necesidad de ser reprobado, de ser amonestado por una manera incorrecta de pensar, ser corregido por la mala actitud que tuviste a tus padres, por ejemplo, si tú eres un niño, un adolescente. Has tenido un beneficio por la reprensión. Y la palabra de Dios nos habla de tener un beneficio y ganar una ventaja cuando somos reprendidos. Pero piensa de esta manera, ¿has encontrado algún beneficio de la reprensión que duele, pero te para de seguir caminando en pecado? Y cuando eso pasa, eso te pone en una posición de poder tener un beneficio espiritual. Piensa en el peligro que si el dolor de la reprensión y de la corrección, y tú simplemente continúas. Ese es el método que Dios utiliza cuando inspiró las escrituras. La tercera palabra es para enseñar, para reprendar, para corregir. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo no solo intenta para que tú te duela la parte de atrás cuando viene la reprensión y lo sientas,
Pero el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo en sí mismo, el Espíritu de Dios, inspiró las Escrituras, te corrija y cambie tu dirección en esa actitud, te pare y te da una palabra fuerte de desaprobamiento. No te quiero dejarte ahí, no te quiero dejar en tiempo fuera, en la esquina de castigo, sino que quiero que te dobles y cruces el camino y cambies de dirección y te apuntala a la correcta actitud y respuesta. Es como cuando tu maestro de preálgebra te decía, y los 10 problemas que estabas haciendo te voy a corregir y voy a corregir tus respuestas. Cuando un maestro te da y te dice simplemente el porcentaje, eso es difícil, pero cuando un maestro te dice ahora voy a corregirte, esa es la idea. Debes tener una corrección. Piensa en tener un provecho. Las escrituras van a ser usadas por el Espíritu Santo para corregirte, para ayudarte a conocer y aprender la manera correcta de hablar y de conducirte. ¿Y cómo vas a responder a esto? Él quiere que tú utilices y crezcas en esto, en tus palabras, en tus actitudes, en tus obras, en tus deseos y en tus relaciones. Es lo que Él quiere hacer. Así que la palabra inspirada nos dice, esta es la manera correcta de pensar mientras la lees. Esta es la mejor palabra que pudiste haber dicho. Esta es la mejor actitud que glorifica a Jesús. Esta es la manera de glorificar a Dios y aproximar tus relaciones. Ese es como el Espíritu Santo intenta que tú tengas beneficio de las escrituras inspiradas y el Espíritu no te deja ahí. Hay un mayor paso, el entrenamiento en la justicia, es ser instruido en la rectitud. Y volvamos al ejemplo de la preálgebra. Es como un maestro diciéndote, perdiste 7 de 10, tienes que corregir eso, así que lo haces. Así que el maestro te dice, ahora quiero que hagas 20 más problemas como hiciste los que perdiste, porque tienes que aprender. Y esto tiene que estar cementado en tu mente y debes tener el entrenamiento. El Espíritu Santo no está interesado en ti, en que solo hagas una corrección y no asume que tú sabes mejor que eso. No, no lo tienes todo. Debes ser entrenado. Tienes necesidad de entrenamiento y práctica. Necesitas más oportunidades. El Espíritu Santo a través de las Escrituras te toma como que fuera tu padre y toma el rol de un padre y te entrena. Y recuerdo cuando mis niños eran pequeños, no voy a usar ninguno, no nombres, o cuál era del todo de ellos, pero si ellos, alguno de ellos, él golpeaba uno al otro y de hecho nosotros lo reprendíamos y le decíamos y lo corregíamos por querer hacer, le tomamos su mano y le hacíamos volver a tocar. Esta es la manera correcta en que debes tocar a tu hermano o a tu hermana. Así que ellos necesitan ser entrenados en eso una vez tras otra. Todo lo que es justo y recto, que debe ser corregido en ver, tienes que hacer un progreso en eso. Debes ser entrenado en eso, equipado. Eso se llama santificación. Así que toma cualquier arena de tu vida, puede ser matrimonio, toma la crianza de los niños, el ser un padre o el ser criado por tus padres. Hay muchos niños acá que pueden escuchar esto. Cualquier arena en tu vida, estás en una prueba muy difícil y estás sufriendo y de algo no te han tratado bien y estás sufriendo por injusticia, cualquier situación que sea, piensa en esto. ¿Dónde vas a estar en mayor necesidad de entrenamiento para eso? Necesitas ser enseñado algo que no sabes. Necesitas ser reprendido. Necesitas ser parado en los rieles de tu vida. Necesitas tener a alguien que te muestre cuál es la manera correcta de hacer esto. Necesitas a alguien que te ayude a caminar contigo y te diga, esta es la manera que lo vamos a hacer. Camina en este camino cada día, en tu santificación,
Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que necesitas más necesidad? El Espíritu Santo en la inspiración, en las escrituras, tiene tangibles implicaciones. Así que, número uno, cómo el Espíritu Santo trajo la palabra inspirada, moviendo a los profetas, alejándose de su propia interpretación corrupta de lo que pensaban que Dios estaba haciendo y alejándolos de su propia corrupción y cómo Dios podía hablar a través de ellos. Así que el aliento de su voz podía venir a través de ellos para no corromperlos. Y cómo el Espíritu utiliza eso, la palabra de Dios, y nos ayuda a que eso tenga un beneficio en nuestra vida en cada hora, en cada situación. Es una situación para ayudarnos, usada por la palabra de Dios, para que podamos ser equipados en toda buena obra. Quiero regresarte donde empezamos al principio, cuando Jesús le dijo a los 11 hombres, esto es para su ventaja que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. ¿Cuál es la primera ventaja? Cuando el Espíritu Santo viene, es el que los movió y apartó su propia interpretación de las escrituras y apartó su propia manera de ver para que nosotros tengamos las escrituras. Y sus profecías de las escrituras son beneficiosas y nos dan la ventaja como creyentes y nos ha puesto en una posición tremenda de beneficio. ¿Qué es lo que estás haciendo con la palabra de Dios? ¿Cómo la estás usando? ¿Qué es lo que la palabra de Dios está haciendo en ti? Es una mejor pregunta. Oremos. Padre en los cielos, te damos gracias por darnos a nosotros tu misma palabra. Cuán maravilloso es. Jesús, tú entendiste cuán importante era y dijiste algo tan importante como un hombre no vive con pan solamente, sino con toda palabra que sale de su boca. Eso es maravilloso y tú entendiste eso. Tú entendiste cómo estamos en necesidad de eso y aún lo estamos el día de hoy. Oro por la iglesia Cornerstone, que tú puedas fortalecernos y, y tome la fe que tenemos sabiendo que esta es la palabra de Dios y que nos fortalezcas y fortalezcas esta convicción. Que siempre podamos sostener este libro apreciado. Señor, y oro por cualquier que esté aquí en esta noche, que lucha y piensa y está imaginándose, realmente hay algo acerca de este libro que es mejor que otros, y yo sé que tú lo trajiste en esta noche y que ha sido introducido esta persona por primera vez a una realidad profunda de la Biblia, que sea beneficioso en sus vidas, en sus mentes, y que a los no creyentes les ayude en esto, Señor. Ayúdanos a confiar en tu palabra, Señor, y por cada uno de nosotros que podamos pensar en nuestras vidas, que sea algo beneficioso en nuestras vidas. ¿Qué es lo que necesitamos ser enseñados? ¿En qué necesitamos ser reprendidos? Necesitamos corrección. ¿Para qué? Para el entrenamiento de la justicia de Dios, de forma tierna contigo, pero verdadera. Por favor, escudriñanos. Señor, te necesitamos. Necesitamos esto. Esto es para nuestro propio beneficio, para nuestra ventaja. Señor, danos gran ministerio de la palabra de Dios y ayúdanos, Señor, a practicar tu palabra en las familias, con los pastores, con cualquier persona, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org